Buenas noches, mis hermanos, bienvenidos a este nuevo estudio de Biblia. Les saluda su hermana en la fe, Gilma Benítez. Un especial saludo a mis hermanos de San Brendan, que todos los lunes se reúnen en el aula de la parroquia para poder estar recibiendo este estudio de Biblia a través de este medio de comunicación. Dios bendiga los medios de comunicación, Dios bendiga cada esfuerzo que hacemos a través de los medios, de las redes, para poder evangelizar. Los medios de comunicación son los areópagos modernos de los que San Pablo nos habla cuando llegó a evangelizar a Grecia. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a orar en esta noche para iniciar este estudio de Biblia e introducirnos en este nuevo periodo de libros o segmento de libros, los profetas mayores. Vamos a introducirnos y con la bendición de Dios vamos a mirar en esta noche el libro de Isaías. Oramos juntos, sean bienvenidos. Una vez más, un abrazo cordial, un abrazo fraterno de su hermana en la fe, Gilma Benítez, y oramos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, ven a encender en nosotros el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renueva la paz de la tierra. Oh Dios, tú que iluminas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que nosotros en esta noche seamos guiados por esa misma luz de tu Espíritu, seamos conducidos en este estudio de Biblia. Ven, Espíritu Santo, abre nuestra mente para interpretar las Sagradas Escrituras y los signos de los tiempos. Danos espíritu de revelación y espíritu de sabiduría para poder discernir, para poder digerir, saborear el mensaje de salvación que tú en tu amoroso plan vienes a mostrarnos en esta noche a través de este nuevo estudio de los profetas mayores. Ven, Espíritu Santo, y asístenos en esta noche, así como estuviste presente inspirando a los hagiógrafos, escritores sagrados. Ven a inspirarnos a nosotros. Sé tú nuestro maestro interior, tú que eres el único intérprete de las Sagradas Escrituras. Revélate, muéstrate, muéstranos tus sagrados designios para nuestra propia vida. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Oramos una Ave María por las vocaciones sacerdotales, las vocaciones a la vida religiosa y a la vida consagrada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a introducirnos, mis hermanos. Bienvenidos los que apenas vienen llegando a nuestra clase, ya sea a través de este medio de comunicación, mi canal en YouTube, o ya sea a través de que están acercándose al aula en este momento de la parroquia de San Brendan. Un cordial saludo a mis hermanos que nos sintonicen después por este medio, mis hermanos de San Simón y San Judas. A todos un cordial y un afectísimo abrazo. Se les extraña, les llevo en mi corazón a todos, tanto los de mis hermanos de San Brendan, a todos. Mis hermanos de San Catherine, un cordial abrazo también. Y mis hermanos de la parroquia Divina Misericordia, allá en New Jersey, también un extensivo saludo y un cordial abrazo. De la misma manera que, pues, extrañamos esos momentos que pudimos compartir juntos. Ahora vamos a introducirnos en estos libros de los profetas mayores y vamos a iniciar viendo lo que significa profecía. Es una palabra para designar toda revelación divina. Espero que tengan su material ahí a la mano, mis hermanos de San Brendan,
y pues vayan revisando que todo este material que les compartimos, ustedes lo tienen ahí en su mano. Y esto está en Segunda de Pedro 1, 20, 21. Vamos juntos si quieren a Primera de Pedro 1, 20, 21 para que veamos cómo la palabra nos da el significado de lo que es profecía. Vayamos juntos, pasamos los evangelios, todo el Antiguo Testamento antes y ya casi para finalizar antes de Primera de Juan y Segunda de Juan, nos encontramos con la segunda carta del apóstol Pedro, que pertenece a la sección de las cartas católicas o cartas universales, que así se les conoce. Tenemos Primera de Pedro 20:21 que nos dice así la palabra de Dios. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Quedémonos con la última parte. Dice que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Y esos son los profetas, hombres que movidos por el Espíritu Santo comunican un mensaje de parte de Dios. ¿Esto cómo lo comunican? Pues lo hacen mediante visiones, voces y sueños. A medida vayamos avanzando en los libros de los profetas, vamos a ir viendo cómo Dios se va manifestando, cada vez más se va revelando. Acuérdense que decíamos que la revelación es progresiva. Cada hombre del Antiguo Testamento, cada profeta, cada personaje bíblico ha ido conociendo por medio de la revelación, Dios que se acerca al hombre, que le comunica un mensaje, ha ido conociendo cada vez más sobre ese Dios que se revela, que se muestra, que se acerca, que envía con un mensaje de parte de Él para darlo a su pueblo. ¿Quiénes eran los profetas? Pues los profetas eran quienes anunciaban estas revelaciones divinas al pueblo. Al principio Dios hablaba directamente a los hombres. Lo hizo así con Abraham. En el capítulo 12 del libro del Génesis encontramos ese acercamiento de Dios a Abraham. Lo invita a salir de su tierra e ir a una tierra desconocida. Y Abraham, pues movido por el Espíritu Santo, obedece a Dios y comienza su peregrinaje. También lo hace con Moisés en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Ahí nosotros encontramos que un buen día Moisés, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, se adelanta o se va más allá del desierto y ve la zarza que arde. En el desierto era común que las zarzas ardieran, pues el calor sofocaba las zarzas y prendían en fuego. Lo curioso de esta zarza era que no se consumía. Por eso Moisés se acerca para ver más de cerca este acontecimiento. Y ahí inicia Dios que lo llama para que vaya a Egipto a liberar a su pueblo. Bueno, en su oportunidad leímos todos esos maravillosos episodios de las Sagradas Escrituras que tienen un mensaje actual, porque acuérdense que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y así como tiene un mensaje para el pueblo en su momento histórico, es actualizada para tener un mensaje para cada uno de nosotros el día de hoy. Y para eso, pues nosotros siempre hacemos uso de la lección divina. Tomamos los verbos, tomamos los personajes y las acciones o los verbos y nos adentramos en el texto mirando qué nos quiere decir Dios a nosotros hoy en este texto y también qué le digo yo a Dios a través de este texto. ¿Cuál es mi respuesta a ese texto que me cuestiona, que me habla, que me muestra, cualquiera que sea el plan que Dios me está presentando a través de este libro en este momento?
Entonces decíamos que así también lo hizo con Moisés. Dios quiso después revelarse por medio de hombres escogidos, a quienes ordenaba dar su mensaje, y estos pues eran los profetas. En el pueblo de Israel surgieron muchos profetas, unos falsos y otros verdaderos. A los falsos se les reconocía por su intento de introducir el culto idólatra en el pueblo. Esto podemos encontrarlo en Deuteronomio 13, 1, 11. O por predicciones que nunca se llegaban a cumplir. Deuteronomio 18, 20, 22. Ahí lo pueden leer, mis queridos hermanos. Muchos profetas solo anunciaban las revelaciones sin escribirlas, y ese es el caso de nuestros grandes profetas. El profeta de fuego se le conoce al profeta Elías. Maravillosos eventos y hechos que se dan en la vida del profeta Elías. Y pues en su oportuno momento pues lo leímos, ¿verdad? Allá en el libro de Reyes que tenemos, encontramos al profeta Elías, leímos cómo él se enfrenta a los profetas de Baal y los convoca y hace bajar fuego, ¿verdad? Él le pide a Dios que baje fuego y baja fuego. Y así muchos eventos hermosos del profeta Elías. También tenemos el profeta Eliseo, que también no hay escrito, sino solamente, no, más bien dicho, ellos no escribieron, solo tenemos sus escritos, no redactaron nada ellos. Pero sí tenemos sus escritos en el libro de los Reyes. Encontramos cómo Eliseo era discípulo del profeta Elías. Otros profetas sí, lo que hacían lo dejaron por escrito, o otros, algún discípulo de ellos escribió lo que ellos, sus maestros, hacían. Hoy iniciamos con los 4 profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, y junto con Jeremías vamos a ver a Barú, y Lamentaciones. Siempre se juntan, casi en la mayoría de los estudios se juntan Baruch y Lamentaciones junto a Jeremías, porque se le atribuye la autoría del libro de Baruch y de Lamentaciones a Jeremías, aparte que se dan en ese contexto histórico. También dentro de los 4 profetas mayores vamos a tener a Isaías, decíamos, Jeremías, junto a Jeremías, Baruch y Lamentaciones, y el tercer profeta mayor es Ezequiel y el cuarto es Daniel. Esos son los 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Mensaje de los profetas. Y también vamos a ver por qué se llaman mayores y menores. Iniciamos con esto. Se le llama mayores porque su contenido es más extenso que el de los profetas menores. Su escrito, sus capítulos, por tanto, van a ser extensos. En cambio, los profetas menores, sus capítulos, dado que su escrito es poco, van a ser cortos. El mensaje de los profetas. En los mensajes de los profetas es frecuente encontrar colecciones de palabras o de discursos del profeta. También encontramos relatos autobiográficos que provienen generalmente de él mismo. Relatos o datos biográficos que provienen de otros sobre él. En este caso ya hablábamos de los discípulos que algunos profetas pues tenían. Por ejemplo, Elías, su discípulo era Eliseo, aunque no dejaron ellos escritos, pero sí escribió alguien sobre ellos. Entonces, de esa manera conocemos sobre los hechos del profeta Elías y del profeta Eliseo. Los profetas intervienen iluminando, rectificando y levantando los ánimos del pueblo. En el conjunto de cada profeta
encontramos la suma de estas tres facetas: iluminar, rectificar y levantar los ánimos del pueblo. Inician con los oráculos de amenaza al principio de cada libro. Casi todos los libros de los profetas inician así, con oráculos de amenaza sobre lo que le va a acontecer al pueblo si no se arrepiente y vuelve a Dios. Y siempre al final los de la salvación, casi siempre están al final. En medio ellos sitúan los oráculos contra los gentiles. Al hacerlo así expresan su confianza en la restauración de un pueblo, del pueblo de Israel, que va a ser redimido mediante la derrota de los enemigos, pues de Dios y de su pueblo. Esos pueblos vecinos que constantemente estaban asediando al pueblo de Israel. Otros comentaristas bíblicos colocan el contenido profético bajo estos tres puntos. Nos presentan a los profetas que su mensaje lo dan de esta manera: denuncian, exhortan y prometen. Muchos comentaristas bíblicos, exégetas bíblicos, eruditos bíblicos, cuando nos hacen sus grandes análisis sobre el contenido de los libros proféticos, nos presentan el mensaje profético en estos tres puntos. Primero, que el profeta denuncia al pueblo sus pecados, sus errores, y después exhortan al llamado, hacen un llamado a la conversión, a cambiar, a dejar lo que están haciendo mal y volverse a Dios. Y prometen que Dios va a volver a ser fiel, a cumplir, aunque Dios no ha dejado de ser fiel. Dios permanece fiel. Pero el llamado del profeta es que si el pueblo se vuelve a Dios, Dios va a estar sobre el pueblo protegiéndole constantemente. Vamos a verlo un poquito más extenso. Denuncia. ¿Qué denuncian los profetas? Pues lo más típico de ese contexto histórico eran pueblos idólatras los que rodeaban al pueblo de Israel. Los cananeos, los jebuseos, los hititas, los amorreos, todos pueblos paganos. En su momento, pues los griegos, los asirios y los babilonios, y así de esa manera, pues todos estos tenían cultos idolátricos. Los cultos cananeos son durante la monarquía, por ejemplo, que se da más que todo el periodo de los profetas, una tentación constante para las autoridades y el pueblo de Israel. Por eso surgen los profetas. Vienen a hacer la denuncia, que es un constante reclamo para que el pueblo vuelva a la fidelidad de Dios. El profeta constantemente va a estar exhortando al pueblo, denunciándole que si no vuelve a Dios, pues algo le va a ocurrir, algo grave. Y le reclama la fidelidad a la alianza que desde el largo trayecto que el pueblo ha tenido de Egipto rumbo a la tierra prometida, Dios ha ido estableciendo alianzas con ellos y ellos se han comprometido a cumplir su parte y Dios ha permanecido fiel en lo que Él ha prometido, pero el pueblo constantemente ha fallado, ha faltado a la alianza y por eso el profetismo viene y les denuncian lo grave que están, lo malo que están haciendo. Esto también es actual para cada uno de nosotros. También nosotros hoy día nos apartamos de la alianza que hemos hecho con Dios
Dios permanece fiel, pero nosotros al pecar le damos la espalda. Y ahora no vendrán profetas así como Elías, como Isaías, pero sí tenemos profetas dentro de nosotros. Son nuestros pastores, nuestros sacerdotes, los obispos, el Papa, constantemente, que son nuestros pastores que nos guían, constantemente nos están haciendo un llamado, nos están denunciando nuestro mal proceder y nos están exhortando a volvernos a Dios. Y nos vuelven a recordar las promesas de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué más denuncian los profetas? Denuncian la injusticia. Los pecados sociales son igualmente objeto incesante de la denuncia profética frente a los comerciantes que no tienen conciencia y que están haciendo trampa, frente a los jueces corrompidos que están ejerciendo la justicia torcidamente, frente a la explotación de los pobres y frente al lujo desenfrenado. Muchos que están viviendo muy bien y muchos que no tienen nada, carecen de lo necesario. Este tema también es actual hoy día. ¿Cuántos nos hemos vuelto injustos? Tenemos todo. ¿Cuántos pecados sociales claman al cielo? Nosotros muchas veces nos hemos vuelto indiferentes al dolor del prójimo. Ya no nos sensibilizamos con el hermano que sufre, con el hermano que está pasando una necesidad. Simplemente acallamos nuestra conciencia con decir por qué no se esfuerza, por qué no trabaja, y nosotros bien, gracias. También la voz de nuestros profetas hoy día nos hacen una denuncia que seamos misericordiosos, caritativos, que seamos solidarios. Y ya el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, en el numeral 24, que personalmente me encanta tanto, viene el Papa a decirnos que debemos primeriarnos, dar el primer paso en acercarnos al que tiene necesidad, que debemos también involucrarnos en la situación que está viviendo nuestro hermano, nuestro prójimo. Nos dice también que debemos acompañarle en ese sufrimiento, pero no solo acompañarlo de mirada, sino ayudarle, auxiliarlo. Desde nuestra pobreza nosotros también podemos ser generosos. No necesitamos ni sacarnos la lotería, no necesitamos tener gran bienestar económico para ser caritativo, ser generoso, ser solidario, primeriar al hermano que está sufriendo. Y de esa manera vamos a ver frutos, frutos de solidaridad, frutos de paz, frutos de amor, porque la verdad que hay amor, hay gozo en el compartir, en el darnos al que está necesitado. Y de esa manera estamos siendo justos ante Dios. La justicia, dar lo justo al hermano que está a nuestro lado. ¿Qué más denunciaban los profetas? Pues también denunciaban el culto vacío. Era un culto externo, porque si estaban viviendo todas estas denuncias que estaban haciendo los profetas, pues obviamente su culto era vacío. Si se dejaban seducir por el culto cananeo, por los demás dioses, por todas esas influencias de otras culturas, si eran injustos en su manera de proceder en el comercio, en la justicia, en explotar a los pobres, ¿cómo podía haber un culto interno agradable a Dios? El fruto de todas estas actividades en la vida laboral, en la vida social, daba por resultado
un culto vacío de ese pueblo, que se presentaba en el templo, levantaba las manos, alababa, oraba, pero su interior estaba vacío de amor, vacío de justicia, vacío de una sinceridad ante Dios, que ante todo debe de ser también una sinceridad con el prójimo, vivir, vivir lo que oramos, lo que proclamamos, lo que el culto que exteriorizamos, vivirlo afuera. Porque en el templo, pues, obviamente es fácil llegar a levantar las manos, hacer una alabanza, hacer una oración y allá afuera ser corrientes como el que no va a la iglesia, ser igual a todos. Tenemos que marcar la diferencia, tenemos que contagiar a los demás con el testimonio de vida, de proceder nuestro, que los demás vean que nosotros estamos actuando bien porque somos personas que creemos en Dios y estamos viviendo la palabra. Todo eso era lo que los profetas denunciaban y atacaban al pueblo haciéndole ver todo eso. Ahora vamos a ver la segunda, que era exhortan. ¿A qué exhortan? Pues exhortar evidentemente es un llamado. Ellos daban un llamado a la conversión. Conversión es una palabra griega que viene de metanoia. La metanoia es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio interior, obviamente. Si hay cambio de mente, debe de haber cambio de corazón. La metanoia se da cuando nosotros cambiamos de actitudes. Dejamos obrar a Dios en nuestro corazón, que nos saque el corazón de carne y que nos dé un corazón de carne y que nos saque el corazón de piedra, ¿verdad? Yo ya lo estaba diciendo al revés. Que venga Dios, nos saque el corazón de piedra, un corazón duro, petrificado por el odio, por el pecado, y que nos dé un corazón de carne. Esa es la metanoia. Y eso era lo que los profetas exhortaban al pueblo, a que se volvieran a Dios, a que respondieran al llamado que ellos hacían, enviados por Dios. Dios enviaba a los profetas a hacer un llamado al pueblo a volverse a Dios. El Dios que espera al pueblo. ¿Cómo lo espera? Arrepentido. Arrepentido. Es un Dios misericordioso. Es un Dios Padre. Es un Dios que ama. Un Dios que siempre busca a su pueblo. Un Dios cercano. Un Dios compasivo. Un Dios lento a la cólera y rico en clemencia, como nos dirá el Salmo y como también nos lo dirá el profeta. Lavaos, limpiaos, desistid de hacer el mal, nos dirá el profeta. Así fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Esto lo leemos bellísimo en Isaías 16:18. Les invito a, si todavía no se han situado en el libro de Isaías, que en este momento vayamos al libro de Isaías y vamos a leer este versículo que lo tenemos resumido en el material. Isaías 1, 16, 18. Estamos en el libro de Isaías. Vamos, mis queridos hermanos, a Isaías 16, 18. Decíamos, el primer profeta mayor, Isaías, capítulo 1, versículos 16, 18. Lavaos, purificaos, apartad vuestra fechoría de mi vista, desistid de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Buscad lo que es justo, reconocer los derechos del oprimido, hacer justicia al huérfano, abogad por la viuda. Vamos a discutir esto, dice Yahvé.
aunque fuesen vuestros pecados rojos como la grana, como nieve blanquearán, así rojeasen como el carmesí, como lana quedarán. Y les invito a que leamos el siguiente versículo 19. Si aceptáis obedecer lo bueno de la tierra, comeréis. Y vean lo que nos dice el 20. Pero si rehusáis y os oponéis, por la espada seréis devorados. Ha hablado la boca de Yahvé. Esto era típico del profetismo, iniciar su exhortación diciendo, así dice Yahvé, esto dice Yahvé. Y terminaban diciendo, ha hablado la boca de Yahvé. Porque el profeta era eso, solo la boca. La palabra era Yahvé. El profeta solo era un instrumento que se dejaba utilizar. Era escogido y se dejaba él utilizar por Dios que lo había escogido. Entonces tenemos que la conversión a la que invitan no es una sublevación ni revolución, sino que predican una conversión interna del corazón. Y era lo que ella decía. Cuando estábamos viendo la primera palabra de los 3 puntos que trata el mensaje profético, decíamos que denuncia. Y en esa denuncia denunciaban el culto vacío, porque si había injusticia, si había idolatría, el resultado era un culto vacío, era un culto de cumplimiento, cumplo pero miento, todo es exterior. También será lo mismo que Jesús vendrá a reclamarle a los fariseos, a los saduceos. Les dirá Jesús, sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero por dentro están llenos de alimañas. O sea, le está diciendo que su culto está vacío. En otra parte les dirá, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está totalmente alejado de mí. Que también es una frase de uno de los profetas, lo vamos a ver más adelante. Ese culto vacío es lo que el profeta está llamando, y es el llamado a una conversión interna del corazón, a un cambio. Si cambia mi corazón, cambia mi mente. La mente, dice Santa Teresa de Ávila, nos dice, y Sor Juana de la Cruz lo vuelve a retomar, que la mente es la loca de la casa. Una persona dejándose llevar solo por la mente hará cada locura, porque la mente, si el corazón no está habitado por Dios, la mente se impone. En la mente tenemos la razón, están los sentimientos, lo que nos mueve, las emociones, y todo esto baja al corazón, mueve la voluntad a tomar una decisión. Necesitamos que la loca de la casa esté quieta. Y el único que puede aquietar la mente, que es una loca, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, aquieta nuestros sentidos. Por eso cuando oramos, a mí siempre me gusta decir, ven Espíritu Santo, aquieta nuestros sentidos, silencia nuestro exterior y aleja los ruidos exteriores. Porque necesitamos poner quieta a la loca de la casa, que es la mente, para así la mente unida al corazón, movida por el Espíritu Santo, va a mover nuestra voluntad a tomar las decisiones correctas, a saber obrar, a saber abrir nuestro corazón a la acción santificadora del Espíritu Santo, a lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Y qué promete el mensaje de los profetas? Pues prometen el castigo, que no es la última palabra, ¿verdad? Siempre queda brillando una esperanza, pero prometen el castigo. Si no nos arrepentimos, si no se arrepiente el pueblo, pues vendrá un castigo.
Dios exhorta a través del profeta. Dios primero denuncia el pecado, la situación en la que está el pueblo, después exhorta, le llama a cambiar, a dejar ese pecado, a arrepentirse, a convertirse, a volver a él. Pero le dice que si no se arrepiente, a pesar de toda la exhortación, pues vendrá un castigo inevitable, aunque siempre queda brillando una esperanza que se va realizando periódicamente a través de ese resto. Siempre en los libros proféticos vamos a encontrar un resto de Israel, volverá o hará, para referirse a que siempre va a haber alguien que va a obrar lo correcto. En ese resto va los profetas, por ejemplo. En ese resto va el que escucha la denuncia que hace el profeta, la exhortación que hace el profeta, se arrepiente, vuelve a Dios y recibe la promesa de estar en ese resto. Ahora, la pregunta, si la actualizamos, sería: ¿dónde tú te consideras que te encuentras? ¿Dónde yo me considero que me encuentro? ¿En la multitud que anda por ahí divagando sin estar atenta a los signos, al llamado de Dios? ¿O te sientes formar parte de ese resto que se esfuerza, que lucha, que camina, que trata de agradar a Dios? Pero cuidado, no hacerlo con un culto vacío, con un corazón alejado de Dios y haciendo actividades o devociones solo por un cumplo, pero miento. Cumplo porque estoy haciendo las devociones a la sangre preciosa, a la divina misericordia, al cenáculo de María, a Nuestra Señora de Fátima, cualquier devoción piadosa, devoción popular. Pero mi corazón está totalmente apartado de Dios. Mi vida no cambia, mi vida es la misma. Todo lo hago por un religiosismo popular, solamente por una devoción que viene arraigada, que viene de generación en generación. Lo hacía mi abuelita, ahora lo hago yo. Pero mi corazón y mi vida, ahí no te metas, porque ahí mando yo. Ahí manda la loca de la casa, la mente. Dios quiere que tu corazón no tenga un culto vacío, que tu corazón esté habitado por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo mueva tu voluntad a un obrar justo, a un obrar agradable a Dios, a un obrar diferente, a dar un testimonio de vida, a hacer tú la diferencia, a permanecer en el resto, no en la multitud, sino en el resto que se esfuerza por caminar en el camino que es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sabemos que cada libro que nosotros vamos viendo tenemos que mirarlo estando conscientes que Jesús es el corazón de las Sagradas Escrituras. Y los profetas van apuntando a ese mesianismo, sobre todo el profeta Isaías, que es muy rico en las profecías mesiánicas, para referirse al retoño del tronco de Yesé, para referirse al siervo de Yahvé. Entonces ahí encontramos todo el profetismo mesiánico. Y prometen, pues decíamos, el castigo, que no es la última palabra, siempre queda brillando la esperanza que se va realizando periódicamente a través de ese resto que se libra del peligro presente y entra en posesión de la salvación final. Y tenemos pues el mesianismo que ya hablábamos, ¿verdad? Los profetas terminaban dirigiendo la mirada a un futuro esperanzador. Este futuro mejor será el reino de Dios. Para establecer este reino se enviará un representante, ungido, un Mesías. A él se refieren los salmos y también lo vislumbran los profetas. Nos dice Isaías 11:
saldrá un vástago del tronco de Yesé. Vamos a Isaías 11:1. Acompáñenme, movámonos ahí a Isaías 11:1. Y ahí vamos a encontrar cómo aparece pues mencionado Jesús. 11. Isaías 11. Dice así. 11:1. Lo vamos a leer. Ahí tenemos solo el texto bíblico. Así. 1, 16, 18. Isaías. No, ese es el anterior. Estamos aquí. Isaías 11:1. 11:1. Bien. Dará un vástago al tronco de Yesé, un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y se inspirará en el temor de Yahvé. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Ahí nos está hablando sobre el vástago, que es Jesús. Y también nos lo dirá Jeremías 23:5 y también Miqueas 5:1. Jeremías 23:5. Si quieren vamos a el libro de Jeremías, avancemos ahí. Es el siguiente libro, después de Isaías. Y lleguemos a Jeremías 23:5, nos dice, ¿verdad? Ahí Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. Nos dice la palabra de Dios. 23:5. Mirad que vienen días, oráculo de Yahvé, en que suscitaré a David un germen justo. Reinará un rey prudente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Y ahí se refiere a Jesús. Y posteriormente ustedes, cuando puedan, lean Miqueas 5:1, que también nos da referencia a Miqueas, es uno de los profetas menores. Bien, continuemos con el material. Pero la interpretación que se dará a este mensaje será diverso, o sea, el mensaje profético, ¿verdad? Para unos, un nuevo David, rey, brillante y conquistador, mesianismo regio. Esperaban un rey, como David. Para otros, el siervo de Yahvé, que llevará a los pueblos al conocimiento de Dios y que sufre por la humanidad, mesianismo profético, Isaías 53, que nos presenta el siervo de Yahvé. Para otros será como un hijo de hombre celestial, mesianismo trascendente, y de este es típico y característico las profecías del profeta Daniel, ¿verdad? Ahí nos va a hablar del Hijo del Hombre sentado en el trono, rodeado de ángeles y querubines, y bueno. Los profetas eran oradores. Estamos en el segmento cómo se expresaban los profetas. Sean bienvenidos si en este momento nos están sintonizando o llegando al aula de San Brendan. ¿Cómo se expresaban los profetas? Los profetas eran oradores, poetas, motivo por el que gran parte de esos escritos están expresados en verso, a manera de rima, ¿verdad? A manera de poesía. Sus mensajes eran pronunciados en forma de sentencias breves y rítmicas, parecido un tanto a los salmos, algunos eclesiásticos, ahí, ¿verdad? Por ahí. Su lenguaje era concreto, revestido de abundantes imágenes y símbolos. Vamos a encontrar sobre todo en el libro de Daniel y Ezequiel un simbolismo bellísimo para referirse a las profecías, ¿verdad? Con el que proferían sus amenazas y promesas. Utilizan un lenguaje figurado, un lenguaje simbólico, materializado en acciones de carácter simbólico.
Ejemplo, romper un cántaro, nos hablará Jeremías 19:10. Ponerse un yugo al cuello, Jeremías 27:2. Abrir un boquete en el muro y salir de la ciudad, Ezequiel 12:5 y siguientes. También aparecen los oráculos en el libro de los profetas, de los 4 profetas mayores, y también en los profetas menores va a aparecer mucho esto de los oráculos. Los oráculos, ¿cómo se daban? ¿Dónde se daban? Bueno, ustedes recordarán que cuando estábamos en el libro del Éxodo, cuando Dios manda a Moisés a hacer el arca de la alianza, le dice que haga 2 querubines, que los querubines, sus alas estén, su rostro le dice así como enfrente, y que las alas del propiciatorio, sobre el propiciatorio del arca, que las alas estén como así entrelazadas de los querubines. Y allí va a quedar una especie de triángulo del propiciatorio entre los 2 querubines que están con el rostro así hacia el arca, hacia el propiciatorio, mirándose de frente y con sus alas formando así como un triángulo. En ese triángulo, por así decirlo, en ese propiciatorio, allí se daban los oráculos, que era Dios hablándole al profeta, y Dios le daba el mensaje que quería que le transmitiera al pueblo. Entonces esos oráculos eran fruto de una visión. Podía ser que a través de una visión el profeta tenía una visión de la gloria de Yahvé y escuchaba la voz que le decía el mensaje para que fuera a darlo. Introducido por la expresión, ya habíamos hablado que los mensajes de los profetas casi siempre, mensajes de Dios para el pueblo, dice, así dice Yahvé, y que suele terminar diciendo oráculo del Señor, o sea, por no decir, digámoslo así, visión del Señor o mensaje del Señor, un mensaje dado, ¿verdad?, de parte de Dios. También encontramos canciones, elegías, o sea, como lamentos, himnos, lamentaciones, canciones de peregrinación, discursos de acusación y de amenaza, exhortaciones y palabras de consuelo. Todo eso encontramos a lo largo de todos estos libros. Bueno, esa es la introducción que hemos tenido sobre lo que es los profetas, sobre lo que es el mensaje de parte o el mensaje profético y cómo se da ese mensaje profético. Decíamos que estos mensajes se daban a través de 3 puntos: la denuncia, la exhortación y la promesa, o lo que prometen. Denuncian, exhortan y prometen. Ahora vamos a ver el libro de Isaías, el primer libro de uno de los 4 profetas mayores. Vamos a ver título y autor. Ya estamos situados en el libro de Isaías. Ahí estamos todos. Entonces, vamos a ver ahora título y autor. Lleva el nombre del mismo autor. Nació y vivió en Jerusalén, año 765 a.C. Profetizó contra los reinados de Urías, Acaz y Ezequías. Era intrépido, héroe nacional, ofreciendo caminos de salvación. Pues Isaías fue un profeta del mesianismo, por excelencia, ya lo decíamos. Contenido doctrinal. Yahvé es el único creador y señor del mundo y de la historia. Yahvé es santo. El pueblo elegido no deberá de perder de vista a Yahvé, que ha hecho alianza con él. La salvación vendrá por el Mesías, que hará que reine en la tierra la perfecta justicia. Este es el contenido doctrinal del libro del profeta Isaías. Las ideas principales que son desarrolladas por el profeta Isaías son la santidad de Dios, cuya subliminidad
experimenta en el momento de su vocación. Vámonos al capítulo 6 del libro de Isaías y leamos juntos. Capítulo 6. Y nos dice la palabra de Dios. Capítulo 6, libro de Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus haldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Uno a otro se gritaban: Santo, Santo, Santo Yahvé Sebaot. Llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo. Yo me dije: ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y vivo entre gente de labios impuros, y he visto con mis propios ojos al Rey Yahvé Sebaot. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca diciendo: como esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa. Tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Dije: yo mismo, envíame. Respondió: ve y di a ese pueblo: escuchad bien, pero no entendáis; ved bien, pero no comprendáis. Embota el corazón de ese pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, no sea que acabe viendo y oyendo, que su mente recapacite y se convierta y se le cure. Yo pregunté: ¿hasta dónde, Señor? Respondió: hasta que se vacíen las ciudades y queden sin habitantes las casas sin hombres, la campiña desolada, y haya alejado Yahvé a las gentes, y cuando el abandono dentro del país si queda una 10ª parte, volverá a ser devastada, como una encina o un roble, tras cuya tala queda un tocón. Semilla santa será su tocón. Vamos a parar ahí. Semilla santa será su tocón, dice que va a quedar un resto, y semilla santa será su tocón. Ahí está preanunciado a la venida de Jesús. Si leemos aquí en el capítulo 7, versículo 10, leamos, mire, por eso esta parte se llama el libro del Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver, dice capítulo 7, versículo 10. Volvió Yahvé a hablar a Ahaz en estos términos: pide para ti una señal de Yahvé tu Dios, bien en lo más hondo del Seol o arriba en lo más alto. Respondió Ahaz: no la pediré, no tentaré a Yahvé. Dijo Isaías: escucha pues, heredero de David, ¿os parece poco cansar a los hombres, que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Vamos a parar aquí. Mateo 1:23 nos dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Vamos juntos a Mateo 1:23, por favor, así, al primer de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, y vayamos al capítulo 1 y vamos a leer 1:23. Evangelio de San Mateo, versículo 23. Y nos dice así: ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Ven? Ahí nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decíamos que estamos viendo cómo el Señor es un Dios santo, un Dios que se muestra, que se revela.
Y otra idea desarrollada por este libro es la conciencia del pecado y del mundo del que Dios exige reparación. Acuérdense que decíamos que es un constante llamado a la conversión, metanoia, cambio de mente, de actitud y cambio de corazón. La elección de Judá y de Jerusalén, a pesar de todo, siempre quedará, decíamos, un resto, una semilla santa, un tocón, dice que será su tocón, nos dice el capítulo 6 en los últimos versículos, que heredará las promesas. Justamente, ¿verdad? Ahí dice de que de ese resto nacerá el Emmanuel, el Dios con nosotros. Confianza en Dios apoyada en una sincera conversión frente al acoso enemigo. Esa es la única garantía de la salvación. El pueblo está llamado a convertirse para que se salve. Otra idea principal desarrollada en este libro es la fe en la descendencia davídica de un Mesías que será rey de paz y de justicia. Valoración como hombre, Isaías como héroe nacional. La valoración de este libro, vamos a ver, como hombre, pues Isaías es un héroe nacional, interviene arriesgadamente ante los reyes para ofrecer caminos de salvación en momentos difíciles. Son momentos difíciles que está viviendo el pueblo y Isaías pues está mostrándole a los reyes, ¿verdad? Caminos de salvación, caminos de que los reyes deben de aceptar y comenzar a dirigirse, a guiarse, a encaminar al pueblo, a buscar esos caminos de salvación del llamado que les están haciendo los profetas. Como profeta, es el gran reivindicador de los derechos de Dios. Nadie en todo el Antiguo Testamento ha hablado tan abiertamente para denunciar el orgullo de Judá, su intemperancia y su encallecida injusticia para el pobre. El pueblo había entrado en una actitud injusta, en una actitud que dejaba de lado al desposeído, al más pobre. Y muchas de esas situaciones también quizá nosotros las estamos viviendo en muchos lugares en nuestra actualidad. Debemos de esforzarnos por ser más justos con nuestro prójimo. La doctrina de Isaías sobre el resto da al mensaje del profeta un tono optimista, un tono esperanzador, que sin embargo no llega a empañar su visión del juicio inevitable sobre tanta maldad. A pesar que Isaías va a tocar mucho el tema del mesianismo, de la esperanza, del vástago, el retoño del tronco de Yesé, el Emmanuel, Dios con nosotros, el príncipe de paz, sobre el cual reposará el espíritu de sabiduría, de consejo, sobre ese resto que va a brillar ese príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, que viene de la descendencia de la tribu de Judá, del rey David. Pues también Isaías recalca sobre el juicio inevitable que va a caer sobre tanta maldad de este pueblo que no quiere arrepentirse. Lugares donde intervino Isaías y la distribución del libro. Pues el libro de Isaías contiene 66 capítulos. Es un libro extenso, largo, que para ser estudiado en hora y media, que es el tiempo que tenemos, es difícil, ¿verdad? Es difícil hacerlo. Mas, sin embargo, tratamos de cubrir más que todo el material, el contenido del libro, y pues siempre leemos un poco sobre el libro, algunas partes importantes, y pues sobre todo les motivamos a que ustedes se llevan el material a su casa, o también aquí lo tienen. Ustedes pueden en su casa muy bien ir viendo la distribución del libro y esforzarse por leer esas partes. También pueden auxiliarse de otros estudios de Biblia, de otros hermanos que pues tienen muy buenos estudios de Biblia, que tienen mayor conocimiento que su servidora.
Por ejemplo, el hermano Pepe González, un hermano que es maestro de Biblia, teólogo, él desarrolla muy bien los cantos del siervo que es Jesús, ¿verdad? El siervo, entonces el siervo doliente o cualquier otro estudio de Biblia que ustedes tengan acceso, interésense, motívense a que este poquito compartir que yo les hago, que es sencillo, que es algo así como muy práctico, sea una motivación a ustedes querer conocer más, querer saber más y comprar libros o a través de los medios de comunicación, de YouTube, qué sé yo, pueden interesarse en saber más, ¿verdad? Siempre les he movido, he invitado a que estudien el catecismo de la iglesia, por ejemplo, Monseñor Munilla, un gran colaborador de Radio María, personalmente me encanta cómo desarrolla cada punto del catecismo de la iglesia. Y todo eso nos ayuda a nosotros a que nuestra mente se abra, a que nosotros vayamos ampliando nuestro conocimiento y nos enriquecemos espiritualmente. Aparte de eso, que dice Primera de Pedro 3:15, que sepamos dar razón de nuestra fe a quien nos la pida. Y para poder dar razón de nuestra fe a quien nos la pida, obviamente debemos de conocerla y debemos de estar interesados por aprender. Bueno, después de este comercial que les he compartido, vamos a regresar de nuevo a nuestro pequeño estudio. Lugares donde intervino el profeta, y ya decíamos la distribución de libros, son 66 capítulos. Las intervenciones del profeta Isaías están en torno al año 735 y 733 antes de Cristo, ¿verdad? Cuando se opone a la política del rey Acaz, que quiere aliarse con Asiria a fin de hacer frente a los reyes de Siria e Israel. Y esto lo encontramos, ¿verdad?, en el libro de Immanuel, capítulo del 6 al 12. Decíamos que se le llama Immanuel porque es donde está más presente el mesianismo, y Immanuel es Dios con nosotros, ¿verdad? No es otro libro raro, sino que así se llama si ustedes se sitúan en el capítulo 6, en la Biblia Jerusalén, que es la Biblia de estudio que nosotros llevamos, que nos sugiere siempre la mayoría de los estudios de Biblia, y nuestro libro guía, que es Lecciones Bíblicas de José Miguel Miranda, y otros libros que tenemos ahí de introducción a la Biblia, el curso popular de 70 preguntas sobre la Biblia y el catecismo de la iglesia, que también lo llevamos a la mano. Entonces, pero si ustedes ven en la Biblia, Jerusalén dice capítulo 6 arriba, libro en Immanuel, así comienza, ¿verdad? Entonces estamos ahí. Se suele llamar libro de Immanuel, bueno, pues ya decíamos, ¿verdad? Pues el signo del niño aglutina estos textos, del Mesías, el niño que ha de nacer, el niño que está por llegar, ¿verdad? Están estas profecías mesiánicas. En torno al año 714 y al 712. También intervino el profeta, cuando Ezequías sufre fuertes presiones de Egipto para aliarse frente a Sargón de Asiria. Esto lo encontramos en el capítulo 20 de Isaías. En los años 705 al 701, con ocasión de la campaña de Sennacherib, rey de Asiria, en Palestina. Gracias a su intervención, Jerusalén se salva. Decíamos que la distribución es 66 capítulos. En la primera parte, distribuido en 3 partes, ¿verdad? La primera parte, los juicios sobre las naciones, cuyo autor es propiamente Isaías. Lenguaje amenazante, ¿verdad? Un lenguaje de denuncia, del capítulo 1 al capítulo 39. La segunda parte tenemos libro de las consolaciones. El lenguaje es más suave, es consolador, por eso se le llama libro de las consolaciones, del capítulo 40 al 55. Jerusalén, la tercera parte. Jerusalén en medio de la comunidad de los repatriados, del capítulo 56 al 66.
tenemos una nota anexa, ¿verdad? Sabemos que en nuestro material nosotros siempre tenemos una nota anexa. En esta nota anexa queremos hablar un poco sobre lo que es el segundo Isaías o Deutero Isaías, que así se le conoce, y el siguiente, ¿verdad? Que es vamos a ver acá, tercer Isaías o trito Isaías, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver al segundo Isaías o Deutero Isaías. A este continuador de Isaías corresponden los capítulos, ya decíamos, del 40 al 55, que es el libro conocido como el libro de la consolación. Nada sabemos de este Deutero segundo Isaías, ¿verdad? Nada sabemos de él, sino que tuvo que vivir en el siglo VI antes de Cristo, ya que sus oráculos hay que situarlos durante el destierro en Babilonia, entre los años 550 a 538. Desde las primeras victorias de Ciro sobre Babilonia hasta el edicto que anuncia la liberación. Todo este conjunto recibe el nombre del libro de la consolación, apoyándose en las palabras como inicia el capítulo 40. Consolad, consolad a mi pueblo. 41. Se puede dividir en dos grandes partes. La salida de Babilonia, del capítulo 40 al capítulo 48, y la vuelta a Jerusalén, del capítulo 49 al 55. El mensaje es el anuncio de una renovación completa, como una nueva creación. Le corresponden a este Deutero Isaías o segundo Isaías o al libro de la consolación del 40 en adelante, le corresponden los 4 cantos del siervo de Yahvé. 4 cantos del siervo de Yahvé. Y vamos a ver los 4 cantos, ¿verdad? Les invito a irnos al capítulo 42 del libro de Isaías. Capítulo 42 y vamos a leer del 1 al 9. Este es canto primero del siervo de Yahvé. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él para que dicte el derecho a las naciones. No vociferará ni alzará el tono, y no hará oír por las calles su voz. No partirá la caña quebrada, ni apagará la mecha mortecina. Proclamará la justicia con lealtad. No desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho, hasta que las islas esperen su enseñanza. Esto dice el Dios Yahvé, que ha creado y desplegado el cielo, que estableció la tierra y su vegetación, que da aliento al pueblo que la habita y espíritu a los que andan por ella. Yo, Yahvé, te he llamado en nombre de la justicia, te tengo asiduo de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza de un pueblo, a ser luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel al que vive en tinieblas. Yo, Yahvé, ese es mi nombre, no cedo a otro mi gloria, ni mi presa a los ídolos. Como ya ha transcurrido el pasado, voy a anunciaros cosas nuevas. Antes que germinen, os lo digo. Vamos ahora al segundo canto. Está en el capítulo 49. Vamos al segundo canto. Capítulo 49. Por favor, sigan. Y vamos a leer del 1 al 6. Segundo canto del siervo. Oídme, islas, atended, pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el seno materno. Ya desde el vientre recordó mi nombre. Hizo mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me escondió. Hizo de mí saeta aguda. En su carcaj me guardó. Me dijo, tú eres mi siervo, Israel. En ti se manifestará mi gloria. Yo decía, por nada me he fatigado. En vano, por viento he gastado mi vigor. Pero Yahvé se ocupaba de mi causa. Mi recompensa estaba en mi Dios. Ahora pues, esto dice Yahvé, que me hizo siervo suyo.
ya desde el seno materno, para hacer que Jacob vuelva a él y para que se le una a Israel. Y yo era valioso a los ojos de Yahvé. Mi Dios era mi fuerza. Hasta ahí lo vamos a dejar, del 1 hasta el 6. Sigamos un versículo más entonces. Poco es que seas mi siervo para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver lo que quede de Israel. Te voy a hacer luz de la gente para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Ahora vamos al tercer canto del siervo que está en el capítulo 50, versículos del 4 al 11. Tercer canto del siervo, del 4 al 11. El Señor Yahvé me ha dado una lengua avesada, que sabe decir al cansado palabras de aliento. Muy temprano despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído, y no me resistí ni me hice atrás. Ofrecí mi espalda a los golpes, mi cara a los que mesaban mi barba, y no hurté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor Yahvé me ayuda, por eso no sentía los insultos, y ofrecí mi cara como el pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Cerca está el que me justifica. ¿Quién disputará conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante que se llegue a mí? Si el Señor Yahvé me ayuda, ¿quién podrá condenarme? Todos ellos gastarán como la ropa, la polilla los irá devorando. ¿Quién de entre vosotros tema a Yahvé, que escuche la voz de su siervo? Quien anda a oscuras sin claridad, que confíe en el nombre de Yahvé y se apoye en su Dios. Si vosotros todos sois brasas y andáis encendiendo teas, id a la lumbre de vuestro fuego, de las brasas que habéis encendido. Esto os vendrá de mi mano, yaceréis entre tormentos. Vamos a leer el cuarto cántico del siervo. Hemos leído el tercero y este está en el capítulo 52, del 13 al 53. Cuarto canto del siervo. Veréis a mi siervo prosperar, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera, del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía un hombre, ni su apariencia era humana. Así se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues verán lo que nunca les contaron, y descubrirán lo que nunca oyeron. ¿Quién creyó en nuestra noticia? ¿A quién le fue revelado el brazo poderoso de Yahvé? Creció ante él como un retoño, como raíz en tierra reseca. No tenía apariencia ni presencia, le vimos y carecía de aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente, enfermizo, como de taparse el rostro por no verlo, despreciado, un don nadie, y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado, mas fue herido por nuestra falta, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que nos regenera, y fuimos curados con sus heridas. Todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Pero él no abrió la boca, fue humillado, oprimido, como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo sin abrir la boca, detenido, sin defensor y sin juicio. ¿Quién se ocupó de su generación? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por las rebeldías de su pueblo. Pusieron su tumba entre malvados, su sepultura entre malhechores, por más que no cometió atropellos, ni hubo nunca mentiras en su boca.
Yahvé quiso quebrantarlo con males. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días. Su mano ejecutará el designio de Yahvé. Después de sufrir, verá la luz. El justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, pues las culpas de ellos soportará. Le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, pues se entregó indefenso a la muerte y fue tenido por un rebelde, cuando él soportó la culpa de muchos e intercedió por los rebeldes. Palabra de Dios. ¿Quién es el siervo? Es el pueblo, es el mismo profeta. Lo que sí es cierto, que desde la perspectiva del Nuevo Testamento han sido considerados esos cantos del siervo de Yahvé como un preanuncio del Mesías, con plena realización en Jesús. Y podemos leer Mateo 12, 17, 21. Ahí encontramos muchas similitudes con este texto. El cumplimiento, más bien dicho, de estos textos que hemos leído, particularmente pues en su pasión, ¿verdad? Ahí lo encontramos. Y también podemos leer Hechos 8, 32, 35, donde Pablo nos hablará sobre el siervo, de quién es el siervo. Vamos a leer Hechos 8, 32, 35. Les invito a que vayamos a Hechos de los Apóstoles 8, porque este texto es menos conocido. El de Mateo es más conocido, porque en Semana Santa siempre nos leen la pasión de Cristo. Vamos a leer Hechos 8, 32, 35. Nos dice así. Cuando en el contexto, voy a ponerlos un poquito, situarlos un poquito en el contexto. Estamos cuando Felipe se acerca al carro del eunuco, del etíope, que va leyendo el pasaje de Isaías, y Felipe se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que vas leyendo? Y él le dice, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y entonces Felipe sube al carro y le comienza a explicar. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este. Fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, te ruego me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Felipe entonces tomó la palabra y partiendo de este texto de las Escrituras se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Vamos a quedarnos hasta ahí. Ahí nos confirma lo que estamos leyendo, ¿verdad? Vamos a ver ahora al tercer Isaías o trito Isaías. Le corresponden del capítulo 56 al 66. Algunos oráculos parecen anteriores al final del destierro, otros corresponden al tiempo de la reconstrucción del templo y otros serán posteriores. Los oráculos van dirigidos a cimentar la nueva comunidad judía tras el destierro. Encontramos denuncias contra los desórdenes que a pesar de las expectativas siguen produciéndose y sobre todo brillantes visiones del futuro glorioso de la Nueva Jerusalén. Muy bien. Eso es en cuanto al material, ¿verdad? En cuanto al material. Si nosotros nos vamos a Isaías 55, yo quiero leerles y terminar con este texto. Hay mucho para leer. Les invito a que particularmente lean Isaías 42. Y bueno, no, se lo vamos a leer. Isaías 42, ¿verdad? 43, perdón. Isaías 43, 1 y 4. Y dice así. Ahora así dice Yahvé, el que te ha creado Jacob, el que te ha plasmado Israel. No temas. Yo te he rescatado por tu nombre.
Eres mío. Si cruzas las aguas, yo estoy contigo. Si pasas por los ríos, no te hundirás. Si andan sobre brasas, no te quemarás. La llama no te abrazará, porque yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Entregué a Egipto como rescate por ti, a Cus y Seba en tu lugar, dado que eres precioso a mis ojos. Eres estimado y yo te amo. No temas que yo estoy contigo. Vamos ahora a Isaías 55 y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Dice así, Isaías 55 y con este terminamos. Pues cuánto se elevan los cielos sobre la tierra, del mismo modo se elevan mis proyectos sobre los vuestros y mis pensamientos sobre los vuestros, del mismo modo que descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá de vacío, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y produzcan pan para comer. Así será la palabra de mi boca. No tornará a mí de vacío, pues realizará lo que me he propuesto y será eficaz en lo que le mande. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche que nos has permitido estar en este estudio de las Sagradas Escrituras. Les invito a que se pongan de pie o a que se queden así como están, pero que en una actitud de oración oremos juntos y nos despidamos de este estudio de Biblia. Padre Santo, aquí estamos reunidos en el nombre de tu Hijo, el santo siervo tuyo Jesús. Por la llaga de él hemos sido sanados, así lo leemos en este libro santo. Te pedimos, amado Señor, que aumentes nuestra fe, que aumentes también los dones, los acrecientes en nosotros. Danos discernimiento para poder discernir y separar cuál es el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Danos espíritu de revelación y de sabiduría para gustar estos momentos, para llenarnos de tu presencia, para poder comprender que así como baja la lluvia y hace germinar la tierra, la empapa, la hace fecundar, así es tu palabra que cae en nuestros corazones. Esa semilla cae en nuestro corazón, quedará atesorada y germinará y comenzará a producir frutos, frutos que se irán regando en nuestra mente. Nuestra mente va a tener un cambio de actitud y nuestro corazón va a ser habitado por la palabra. Así como nos dice el Salmo, lámpara es tu palabra a nuestros pies y luz en nuestro caminar. Que tu palabra, Señor, nos guíe, que tu palabra que es eficaz, espada de doble filo, que penetra, discierne y que conoce nuestro sentimiento, lo más íntimo de nuestro corazón, venga a escudriñarnos, venga a llenarnos, a darnos vida, a darnos todo lo que necesitamos para cada día ser mejores seres humanos, ser mejores hijos tuyos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y que el amor de María Santísima les acompañe a cada uno de ustedes, les motive, les mueva a caminar siempre tomados de la mano de Jesús. Recuérdense que debemos de ser cristianos alegres y no con cara de funeral, nos dice el Papa Francisco. Oremos siempre por el Papa para que nuestro Señor le conceda todo lo que él necesita para ser ese pastor que guíe con amor,
y con sabiduría a este rebaño que somos todos el pueblo de Dios. Oremos también por nuestros gobernantes para que el Señor también les conceda sabiduría para gobernar al país que les ha encomendado nuestro Señor. Y oremos también por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes que están al frente de nuestra parroquia, para que el Señor les ilumine y puedan llevar a cabo una mejor pastoral litúrgica en cada una de las parroquias donde el Señor les ha encomendado. Oremos también por cada uno de nosotros los laicos para que cada vez asumamos nuestro compromiso de evangelización y seamos testigos del amor de Cristo. Que la llave que llevemos para tocar y abrir corazones sea la llave del amor, en la fuerza de la oración. Que siempre estemos orando en la fuerza del Espíritu Santo y bajo la amorosa intercesión de María Virgen. Reciban un cordial saludo de su hermana en la fe, Gilma Benítez, y un fuerte abrazo de paz y amor en Cristo Jesús y María Santísima. Tengan una feliz noche y digamos juntos: en paz me acuesto y al punto me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir y dormir tranquilo. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar ir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí y su nombre es santo. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bien y a los ricos los despide con las manos vacías. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz noche, que tengan un feliz descanso y nos vemos el próximo domingo en nuestro segmento de la clase de Biblia, continuando con los profetas mayores. Estaremos viendo el profeta Jeremías. Que el Señor les bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hasta la próxima.